alegría, qué bendición. Bienvenidos todos y todas ustedes a esta nueva temporada de Lecciones de Esperanza. Para su servidor Gabriel Moreno es un motivo de mucha alegría, de mucho gozo, saber que juntos podremos disfrutar nuevamente de lecciones extraídas de la palabra de Dios, que vendrán directamente a nuestra mente y corazón para hacernos cada vez mejores. Un abrazo grande, que Dios los bendiga muchísimo, gracias por su siempre fidelidad, viéndonos y escuchándonos. Para el capítulo de hoy, para este primer capítulo, tenemos un invitado. Les hablo a ustedes del pastor José David Sánchez. Pastor José David, muchísimas gracias por estar aquí. Pastor, muchas gracias. Es una gran oportunidad participar de este buen programa y esperamos que el Señor nos pueda asistir mientras juntos conversamos sobre los planes de Dios en el campo de la misión para nuestra vida. Así es, pastor. Y usted mencionó algo allí en su introducción, los planes de Dios en la misión. Aclaramos para quienes nos ven de pronto, hablando de la misión es como el objetivo de Dios, ¿cierto? El plan de Dios en relación a nosotros como sus hijos, de cuidarnos, de restaurarnos, de rescatarnos, ¿verdad? Podemos entender la misión de Dios como esa parte de volver a tomarnos o tenernos cerca de Él, ¿no? Sí, las Sagradas Escrituras desde el Génesis nos muestran que la misión no es otra cosa que la iniciativa que Dios tiene de poder buscar, restaurar, redimir y alcanzar al ser humano. Y por eso desde el Génesis, pasando por el Pentateuco, los profetas mayores, menores, el Nuevo Testamento, las cartas, podemos encontrar que Dios siempre está tomando una iniciativa en aras de poder restaurar, traer de vuelta a su humanidad. Eso es misión, es el trabajo que Dios inicia y que utiliza diferentes medios, personas, con la finalidad de poder restaurar la imagen de Dios mismo perdida en la humanidad y poder traer a su humanidad de vuelta a casa. Esa es la misión de Dios. Así es, pastor. Me llama la atención ese proceso del plan de Dios y la misión, que Dios creó todo perfecto. Un mundo que nos cuesta todavía tal vez entender ese proceso de armonía en la naturaleza, en la conexión del ser humano con Dios. Y a raíz de una mala decisión del ser humano se empieza a dañar tanto la armonía en la relación con Dios, pero la misma naturaleza y el mismo ser humano tiene que empezar a enfrentar las consecuencias de esas malas decisiones, de esos errores que hemos tomado. Pero me impacta que Dios no se detiene de siempre buscar lo mejor para nosotros. O sea, aún a pesar de tantos errores en la vida del ser humano, Dios no para de buscarnos, y eso también es un mensaje que quiero compartir contigo. No importa dónde estés y lo que esté pasando en tu vida y cómo estés ahora, Dios continúa buscándote, quiere alcanzarte porque tiene algo maravilloso para ti. Y tal es el caso que al mirar allí Génesis, ¿cuáles son las primeras palabras, pastor, que expresa Dios a Adán luego de que pecan y que se equivocan? ¿Qué le dice Dios? ¿Cuál es la intencionalidad de Dios al encontrarse con Adán? Claro, encontramos en el capítulo 3 de Génesis, donde está la narrativa como después de la caída Dios desea o Dios inicia esa búsqueda. Y entonces en Génesis 3:9 dice el texto: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Sí, es una pregunta muy interesante porque aun cuando Dios sabía qué había ocurrido, esa pregunta, lo que estaba buscando Dios era que finalmente el ser humano pudiera contar qué había pasado, ¿no? Pero es Dios quien toma esa iniciativa, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Sí? Tenemos tres palabras ahí, ¿dónde estás tú? Pero en el idioma hebreo es solo una sola palabra y es la palabra ayeká. Y esa palabra se usa en el libro de Lamentaciones. Es un lamento introductorio de cómo está ocurriendo algo por una situación que finalmente causa dolor y tristeza. Y por eso es que Dios toma entonces esa iniciativa de buscar. Lo mismo ocurre en el caso de Caín y Abel, cuando Caín atenta contra su hermano. En el capítulo 4, versículo 9, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Es la misma pregunta. Entonces nosotros podemos ver que aquí en Génesis esa pregunta Dios la está haciendo porque Él está muy interesado como misionero, como originador de ese plan de restauración, y Él toma esa iniciativa. Entonces por eso hace esta pregunta.
Y es una pregunta que también para nosotros obviamente es muy relevante, porque Dios también nos pregunta dónde estamos. No tanto en la ubicación geográfica, sino más bien en asuntos de relación. ¿Cómo está nuestra relación? ¿Hemos atendido el llamado de Dios o no lo hemos hecho? Pero Dios continúa buscándonos y creo que es lo primero que vemos aquí en el libro de Génesis. Entonces vemos un Dios que, aunque Adán se equivoca, no se detiene en su intención de propender, de buscar lo mejor para ese hijo. Y en ese ¿dónde estás? Lo llevó a la reflexión, ¿no? Porque Adán empieza a decir qué pasa. Entonces, como usted menciona allí, pastor, es como un lamento de Dios diciéndole, ¿dónde estás? O sea, como un papá buscando a su hijo desesperadamente para alcanzarlo con su amor, con su salvación, con su bondad. Aunque fallamos, nos descarriamos, nos equivocamos, pastor, ¿cuál continúa siendo el anhelo de Dios para con todos nosotros? Claro, el Génesis nos muestra, este primer libro nos introduce en todo lo que está ocurriendo y el anhelo de Dios siempre, a pesar de que el ser humano quiera huir, es buscarlo. Y entonces se utiliza una expresión que es muy reiterativa en toda la Biblia: yo estoy contigo. Y esa expresión fue dicha a Abraham, a Isaac, a Jacob, a otros hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, pero en Génesis capítulo 26, en el marco de Isaac, creo que hay un pasaje ahí muy especial que nos ayuda a poder entender cómo es que Dios entonces toma esa iniciativa y nos dice, yo estoy contigo. Y entonces Génesis 26:3 dice, habita como forastero en esta tierra, le está diciendo a Isaac, y estaré contigo y te bendeciré. Entonces, el hecho de que Dios prometa que está con nosotros, eso indica que no nos ha abandonado, que Él continúa buscándonos, porque ese es el anhelo de su esencia como misionero, un Dios que siempre repite eso, yo estoy contigo. De paso, fueron las mismas palabras que Jesús también dijo en el Nuevo Testamento, en Mateo 28:20, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y creo que esa promesa es muy significativa porque indudablemente nos ayuda a entender cómo Dios sigue a nuestro lado, no nos abandona. La iniciativa de su misión de restauración, de encontrarnos, de alcanzarnos, de prepararnos para su reino, no cesa, es continua. Y hasta el día de hoy creo que eso ha ocurrido también con nosotros. Pastor, veo que en esa intencionalidad de Dios de estar con nosotros, ese anhelo de estar siempre, como usted menciona, estaré contigo, te bendeciré. Cuando Dios le dice a Moisés que levante un tabernáculo, un santuario, leo yo allí en Éxodo capítulo 29, versículo 45, dice, yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Veo la misma intencionalidad, Dios buscando hacernos sentir que Él está al lado nuestro de manera personal, pero siento ahora con el santuario, diciéndole a todo el pueblo, yo estoy con ustedes. Veo de manera reiterada lo que usted menciona, ese mensaje de quiero estar con ustedes. Y siento que el santuario es una forma física, como a veces didáctica, de decirles, no se olviden, yo quiero estar entre ustedes, con ustedes, ¿no? Y ser su Dios. Claro, por eso Dios le instruyó a Moisés que construyera un santuario, justo porque era una forma didáctica, pedagógica, de enseñarle a Israel. Y por ende, pues también nosotros aprendemos hoy a través del texto sagrado cómo es que Dios trata con el pecado y al mismo tiempo redime y restaura y busca a sus hijos. Entonces por eso se estableció el santuario y se dio toda la legislación y las implicaciones que eso tenía. Pero ese santuario finalmente viene a cumplirse en todo el ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento. Y particularmente los evangelios nos registran ese cumplimiento de lo que los profetas habían registrado y cómo ahora entonces ese santuario pues iba a tipificar directamente el ministerio de Jesús. Y en Juan 1:14 nosotros encontramos y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros. Resulta que habitar o tabernacular realmente era la referencia al santuario. Y por eso ahora Jesús entonces viene y se encarna y dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que todo el sistema del santuario
en Jesús tiene un cumplimiento tipológico y al mismo tiempo pues está evidenciando cómo Dios continúa, ¿no? Buscando, alcanzando y estableciendo su reino en aras de poder obtener lo que Él desea como misionero, restaurarnos, alcanzarnos, prepararnos y por supuesto alistarnos para su reino. Eso es lo que finalmente el santuario estaba señalando en el Antiguo Testamento. De hecho, pastor, usted lo acaba de mencionar. Vemos el deseo de Dios de estar al lado nuestro y utiliza figuras didácticas, pedagógicas para que el ser humano o para que su pueblo no lo olvidara, para que fuera una referencia física. Ok, Dios está con nosotros. Pero vemos ahora, el presidente, usted lo tocó, en el Nuevo Testamento, eso se materializa de una manera como un poco más completa. Porque ya no es solamente una figura de algo que puede llegar a ser. Me llama la atención, complementando lo que usted acaba de mencionar de Juan, lo que dice Mateo. Porque al leer Mateo capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 18, allí en adelante, hablando del nacimiento de Jesús, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando comprometida María con José antes de que vivieran juntos, y halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, no quiso dejarla secretamente, pensando él en esto, un ángel del Señor le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y les pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significaba Jesús, pastor? ¿Por qué ese nombre tan especial? Emanuel también, ¿no? Uno de los nombres que se le da a Jesús aquí. ¿Cómo se continúa materializando ese deseo de Dios de estar con el ser humano con la encarnación de Jesús? Claro, Jesús era el Mesías, ¿no? Y como todo el Antiguo Testamento y lo que los profetas habían registrado en aras de el Señor alcanzar personas y de ser un Dios misionero, nosotros encontramos que Jesús viene a ser ahora ese Mesías prometido y quien iba a seguir con la misión de Dios. Por eso el versículo 23 de Mateo 1 dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros o con nosotros Dios, que también es una traducción correcta. Lo que eso indicaba era que al poder encarnarse Jesús, pues Dios ahora continuaba restaurando y alcanzando a sus hijos. Entonces tenemos la siguiente dinámica. Dios inicia la misión de restauración, luego envía a su hijo. El hijo a su vez, después de que Jesús cumple su ministerio en esta tierra, envía al Espíritu Santo. Por eso él dice, yo enviaré a otro consolador. Y después que el Señor envíe el Espíritu Santo, pues también nos envía a nosotros, ¿no? Juan 20:21 dice, y yo les daré el Espíritu Santo. Por eso ahora, como nosotros hemos sido alcanzados, entonces la ruta de la misión de Dios continúa. Él como misionero, Jesús como misionero, el Espíritu Santo como misionero, y ahora usted y yo, que también hemos sido alcanzados por Él, desea también que podamos ser sus misioneros. En ese sentido, entonces, la dinámica de la misión de Dios se va desarrollando de tal forma que Dios ve su cumplimiento y cómo Él entonces ahora puede seguir trabajando con personas que son alcanzadas para alcanzar a otros. Y ahí está entonces el trabajo de la misión de Dios. Así es, pastor, y vea qué interesante, porque o sea, veo, personalmente percibo un Dios que da la promesa, que espiritualmente cumple esa promesa de acompañar al pueblo, pero es tanto el anhelo de Él que Él dice, yo quiero tocarte, quiero estar ahí contigo, quiero también que me sientas, quiero que me escuches directamente, no a través de un profeta, a través del texto, sino la gente que escuchaba a Jesús era el mismo Dios, ¿no? Cuando claro, le preguntan, muéstranos al Padre, y Jesús les dice, hace tanto tiempo estoy con vosotros, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La revelación completa de Dios cercana con sus hijos me impacta mucho, pastor, aún a pesar de tantos errores de nosotros, de los mismos discípulos, porque vemos ahí la imperfección de ellos, Dios con ellos, Dios cumpliendo su deseo maravilloso de acompañar a sus hijos para restaurarlos, ¿no? para cuidar de ellos. Ahora, pastor, la vida y ministerio de Jesús, ¿cómo nos muestra un cumplimiento todavía más fuerte y mayor
de ese deseo de Dios de estar al lado nuestro, de restaurarnos, de sanarnos y de salvarnos. Claro, nosotros podemos ver que Jesús llamó a los apóstoles y Marcos 3, 13 y 14 dice que los llama para que estén con él, y la expresión griega es para que sean sus discípulos, pero número 2, para enviarlos a predicar, que serían apóstoles. Entonces Jesús los llama para que estén con él, para que sean seguidores, discípulos, y también para enviarlos, para ser apóstoles. Esa misión Jesús comienza a desarrollarla por 3 años y medio, pero finalmente nosotros podemos encontrar en los evangelios que esa misión se extiende también a nosotros, ¿no? Y en el ministerio de Jesús, pues podemos ver que es muy evidente que la misión de Dios se desarrolle de tal modo que aún hasta nuestros días podemos contemplar que Él también nos ha alcanzado. Y Juan capítulo 15 versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí. Bueno, Jesús le está hablando a los apóstoles, pero también por ende a nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Note cómo el texto está señalando el anhelo que Dios siempre tiene de restaurar, de buscar, no porque hayamos tomado esa iniciativa o porque alguna vez pasamos por una congregación y decidimos entrar ahí, sino que Dios usó siempre a una persona. Alguien nos habló de la Biblia, alguien, ¿verdad?, nos compartió el link de este programa, alguien nos dijo algo de Dios. Es decir, Dios siempre ha usado a una persona. Y en ese caso, en el ministerio de Jesús, vemos muy evidente con sus apóstoles, después en la iglesia del primer siglo, luego en los pioneros y hasta nuestros días. Pero finalmente se debe a que Él nos ha escogido. Y uno puede decir, bueno, pero tenemos tantas faltas, falencias todavía, quizás no tenemos las competencias que Dios desea que podamos obtener, pero aún así el Señor continúa escogiéndonos, porque en ese deseo que Él tiene de poder desarrollar y cumplir su misión, pues hemos sido alcanzados con la finalidad de alcanzar a otros. Entonces, en Jesús, sus apóstoles, su iglesia y hasta nuestros días, podemos ver que la misión de Dios, la iniciativa de Dios de restaurar, de buscar, de redimir y de alcanzar personas sigue desarrollándose, sigue cumpliéndose, y es algo de lo cual damos gracias a nuestro Dios porque nos ha alcanzado y porque ahora tenemos ese privilegio también de participar en su misión. Así es, pastor. Tenemos el privilegio de participar en una misión que usted dijo hace un ratito algo importantísimo. Él nos ha enseñado, por ejemplo, cómo se hace y que Él va adelante. No dice, vayan, sino dice, así como yo he estado. Él de hecho les dijo, no, así como yo he ido, ahora vayan ustedes. Y en ese ministerio de Jesús vemos, por ejemplo, Juan 3:16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo en Él cree, que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchos creyeron por la misma palabra de Jesús, pero otros creerán en Él a través del ministerio que nosotros podemos cumplir hoy contándoles, ¿cierto?, esas buenas nuevas. Amén, así es. De Jesús. Y pastor, ¿qué nos dice la Biblia ahora sobre el cumplimiento final? Estamos viendo como ese cumplimiento del anhelo de Dios de estar con nosotros, de cuidarnos, ese Dios misionero para volvernos a alcanzar con sus promesas. Lo hace con Israel de manera espiritual. Cuando viene Jesús se materializa. Pero ¿qué dice la Biblia ahora de cómo será el cumplimiento final de ese anhelo de Dios, de esas promesas de Dios de estar con nosotros en plenitud, otra vez en comunión con nosotros? Claro, podemos encontrar particularmente cómo será el final de la misión de Dios. A veces uno piensa que la misión de Dios solamente sería predicar el evangelio, que tiene su lugar, o dar un estudio bíblico, pero es parte de la misión. Pero la misión de Dios terminará cuando Jesús regrese, se establezca su reino, y ese reino se ha dado al pueblo de Dios, al pueblo que se preparó. Y en Daniel particularmente, capítulo 7, versículo 18, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces la misión de Dios va a terminar cuando Jesús regrese por segunda vez, cuando se establezca su reino, cuando usted y yo, que le hemos entregado nuestra vida y que nos hemos mantenido fieles y a la expectativa de su regreso, nos encontremos con Él para ir al reino de los cielos
inicialmente por 1000 años y después por toda una eternidad, ahí se cumplirá la misión de Dios, ¿no? Y por eso Apocalipsis, que también es un libro que nos muestra cómo será el desenlace final, pues también nos registra cómo será esa misión de Dios. Y dice Apocalipsis 21:3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La misión de Dios va a terminar o concluirá cuando finalmente se establezca su reino, Jesús regrese por segunda vez y finalmente el reino sea dado al pueblo de los santos, a todos aquellos que fueron alcanzados por el Señor y que entendieron que era una linda oportunidad seguir el camino de Dios y que le han venido esperando. Pues ahí va a terminar la misión, justo con el establecimiento del reino en el regreso de Jesús. Así es, pastor, así que vemos un cumplimiento ahora total. Como la venida de Jesús fue parcial, digo parcial porque estamos limitados por nuestro pecado, pero cuando Dios venga y elimine el pecado, se eliminará cualquier barrera que nos impida estar nuevamente en esa comunión con Dios. Y vemos cómo ese plan de Dios para ti y para mí, nada lo podrá evitar. O sea, se cumplirá siempre y cuando tú y yo decidamos estar, aceptando el plan de Dios, ¿no? Decidamos que queremos estar con Dios, porque estarán los que quisieron, como menciona el pastor, y se mantuvieron en esa decisión, y por gracia de Dios estemos algún día en el reino de los cielos. Así que, mi querido, yo espero que tú puedas disfrutar del cumplimiento de ese plan de Dios. Una eternidad sin límites, adorando, hablando, compartiendo con un Dios que nos dará respuesta a las inquietudes que tiene el ser humano hoy, que nos liberará de todo temor, de todo dolor, de toda angustia. Ese es el plan de Dios, quiere restaurarnos nuevamente. Así que, pastor, gracias por estar aquí. Con muy todo amable. el gusto, y esperamos que el Señor nos siga alcanzando para poder alcanzar a otros también y que la misión de Dios continúe expandiéndose. Así es, muy formal, pastor. A ustedes gracias por su compañía, por estar con nosotros, y vamos a hacer una oración para cerrar nuestro programa de hoy. Buen Dios, gracias porque hoy nos recuerdas que si alguien ha estado buscando al ser humano, eres tú. Que no somos nosotros quienes te buscamos, eres tú desde el comienzo de nuestro error, Señor, buscándonos de todas las maneras posibles para alcanzarnos y para salvarnos. Gracias porque no solamente diste promesas a tu pueblo de estar, sino el mismo Jesús vino y se hizo como Dios humano para mostrarnos tu compromiso con nosotros. Has dejado el Espíritu Santo que hoy, Señor, intercede para que podamos nosotros tener acceso al Padre, y muy pronto el deseo de Dios de volvernos a tener a su lado se cumplirá. Amén. El plan del enemigo será frustrado y como criaturas de Dios disfrutaremos de sus bendiciones sin límite. Que los que nos ven y nos escuchan puedan aceptar este plan, y muy pronto, cuando estemos en el reino de los cielos, ellos también puedan gozar de todas estas bendiciones. Amén. Mientras ese día llega, llena su vida de paz, protégelos, guárdalos, provéeles y manténlos fieles a ti. Amén. Bendice al pastor José David, a su familia, su ministerio, Señor. Danos, Señor, la seguridad de que estás hoy a nuestro lado, de que nunca, Señor, estaremos tan lejos, que nos alejemos de alguna manera para que tu gracia y tu misericordia nos alcance. Confiamos esta oración, pues lo pedimos todo en el nombre bendito y santo de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo grande, Dios les bendiga, les cuide, les guarde, y les esperamos aquí muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.